yo soy Paola, soy profe de primaria y de educación especial y bueno, estoy estudiando en un curso de monitora de educación sexual. Bueno, y voy a hablaros sobre la sexualidad de personas con diversidad funcional. Y antes que nada me gustaría que os hicieseis, ay, no me funciona ahora, que os hicieseis esta pregunta. ¿Las personas con diversidad funcional tienen sexualidad? Porque me gustaría saber qué creencias tenéis y antes de saber la información que os voy a dar, pues me gustaría que reflexionaseis sobre este tema y si después al terminar la presentación me queréis compartir vuestra reflexión, pues genial. Bueno, antes que nada hay que saber pues, que la sexualidad no solamente son las relaciones sexuales, que es lo que siempre como que se relaciona, ¿no? Sino que es el sexo biológico, que pues son los cromosomas que tenemos, los genitales, las hormonas, lo que sea. El self sexual, que se refiere a la identidad de género, la identidad sexual, la orientación sexual, la autoerótica y la erótica, que es los elementos que nos atraen o que nos despiertan deseo y suele seguir un código social que compartimos pues, por cultura, por sociedad, ¿no? Bueno, y de todos los tipos de diversidad funcional que hay, me voy a centrar en la intelectual, ¿vale? Porque es un abanico muy grande, entonces decidí especificar. Pero vamos, que muchas de las cosas valen para todos los tipos de diversidad funcional. Vale, hay una serie de mitos y de prejuicios en torno a la sexualidad de estas personas, como por ejemplo que son asexuados, infantiles e inocentes, por lo que creen que no tenemos que hablar de sexo ni de sexualidad en general con ellos, porque sería como despertarles algo que nunca despertarían porque son inocentes, ¿no? Luego el hecho de que no resultan atractivas para otras personas, y también esto es un poco pues como que hay un canon de belleza muy establecido, refiriéndose también al código social que he nombrado antes, ¿no? Está este canon de belleza y las personas con diversidad funcional pues no suelen entrar en este canon, entonces eh, sienten que no resultan atractivas y la sociedad también las ve como no atractivas. Bueno, no siempre. Después que no deben tener actividad sexual y también esto está muy relacionado con el coitocentrismo, ya que se cree que tener actividad sexual solamente es el coito en sí, la penetración, cuando las personas con diversidad funcional pueden relacionarse de mil maneras diferentes, no todas tienen ni desean las mismas conductas sexuales, como dice el siguiente mito, y una conducta sexual que pueden tener, pues pueden ser caricias, pueden ser besos, pueden ser vínculos, pueden enamorarse y no tiene por qué ser el coito, que también puede ser, pero que no es la única actividad sexual. Después los siguientes tres mitos van muy relacionados porque dice que no pueden formar pareja ni casarse, que solo los casados tienen derecho a tener relaciones sexuales y que la finalidad es tener hijos, es decir, eh, durante la historia se ha creído que el sexo simplemente servía para la reproducción, ¿no? Y como se creía, bueno, y que se creía que no se podían reproducir hasta no estar casadas, y se pensaba que las personas con diversidad funcional no eran capaces de casarse ni de vincularse de ningún tipo ni de tener hijos, pues entonces su sexualidad directamente se negó como que no era posible, no, en la ecuación no entraba el placer y la sexualidad positiva, era simplemente para la reproducción. Entonces, este es un mito que ha afectado mucho a la sexualidad de ellas. Y luego el tema de que tienen menos interés sexual. Pues bueno, pues otro mito más. La realidad es que sus necesidades interpersonales son muy parecidas a las nuestras. Son seguridad emocional y autoestima, relaciones sociales, contacto e intimidad afectiva y sexual. El problema está en que ellos tienen más dificultades para cubrir estas necesidades, ¿no? Algunos de los problemas que pueden tener pues pueden ser condiciones personales y sociales, como por ejemplo que tengan esa información pero que les cueste más entenderla, comprenderla, entonces no puedan interiorizarla. Luego que son dependientes legales y reales de sus familiares normalmente, por lo que la mayoría de las decisiones que se toman tienen que pasar por el aro de su familia. Entonces,
Otro problema puede ser la sobreprotección por parte, sobre todo, de la familia, que si les trata de proteger de más, entonces no les da esa libertad de exploración y les protege de tantos riesgos que apenas, o sea, como que apenas tienen libertad de poder hacer lo que deseen, ¿no? Y, y también la negación de la educación sexual positiva, porque normalmente cuando pensamos en educación sexual para este tipo de perfil, pues es como, claro, para evitar el riesgo de que sufran abusos o evitar el riesgo de contraer ITS o evitar un embarazo no deseado, pero nunca se piensa en hacer que tengan una sexualidad positiva, que disfruten de su placer, de su sexualidad, del deseo, de que tengan fantasías, de eso no se habla. Y eso también depende mucho de sus familias, ¿no? De si deciden que reciban este tipo de educación sexual positiva o no. Después, la mayor dificultad para prácticas seguras, por lo que hemos comentado antes, ¿no? Porque tengan más dificultades para comprender la información o para comprender la situación o lo que sea. Y luego que tienen más vulnerabilidad a abusos. Y esto es debido a varios factores. Bueno, entre ellos, pues como ya he dicho antes, que son dependientes prácticamente la mayor parte de su vida, no todos, claro, pero pueden serlo. Y eso hace que necesiten ayuda para ir al baño, para vestirse, para comer, imagínate, ¿no? Pues para todo. Entonces, están educados para que obedezcan esa autoridad que va a ser las personas que les cuiden y que les ayuden. Y entonces esta manera de educarles para que obedezcan pues puede ser un poco peligrosa, ¿no? Porque al final estás haciendo que tu hijo acate órdenes sin ser crítico, entonces esto le dificulta saber poner límites, le dificulta darse cuenta de si realmente eso le gusta o no le gusta para poder decir que no si no le gusta, simplemente se les educa para obedecer y esto es muy peligroso para evitar un abuso sexual. Y también son muy vulnerables a la manipulación porque en muchas ocasiones les cuesta interpretar las intenciones de las otras personas o leer el lenguaje no verbal del resto de personas y esto hace que la gente se aproveche y que les lleve un poco por el camino que quieren, ¿no? Después la falta de información sobre sexualidad, porque si tú no sabes lo que es el sexo o lo que es una relación sexual que tiene que conllevar un consentimiento, un respeto, un placer, un deseo, pues si tú no sabes todo eso, es muy posible que si sufres abuso sexual no sepas identificarlo y por tanto no sepas denunciarlo, ¿no? No tienes las palabras como para decir, oye, me ha pasado esto, y entonces esta falta de información les hace más vulnerables porque los abusadores también pueden saber esto, ¿no? Les pueden ver también como vulnerables por esto porque pueden saber que si abusan de esas personas no van a saber qué es, no van a entenderlo, no van a decir nada y eso pues es un factor muy de riesgo. Y luego pues mitos que se han creído durante mucho tiempo como que ellos no sienten dolor, entonces como no sienten dolor no pasa nada o que son socialmente inferiores, entonces tampoco pasa nada. Mitos horribles, pues que ha ido pasando de generación en generación y yo creo que menos mal que ahora ya se están rompiendo un poco con esos mitos, pero bueno. Bueno, por todo esto pienso que una educación sexual es muy importante para este tipo de colectivo, sobre todo para cumplir estos objetivos, ¿no? Para mejorar su vida afectiva y sexual, teniendo en cuenta su diversidad y biografía para resolver los problemas y no crear nuevos. Es decir, vamos a partir de la biografía de cada persona. No se trata de hablar de temas a una persona que no requiere esa información ni le interesa, ¿no? Es como la educación sexual tiene que ser personalizada y tiene que tener en cuenta su diversidad, no intentar, por ejemplo, o sea, como hablarles de las relaciones sexuales de un tipo como si fuera la única válida, sino imagínate que es una persona que se masturba en público, ¿no? Porque esto puede pasar con personas con diversidad funcional, se masturba en público porque no entiende la diferencia entre lo público y lo privado, pues entonces se trataría de resolver, ¿no?, este problema, no diciéndole no hay que masturbarse, sino diciéndole
se masturba en privado, en este contexto, estando solo, de esta manera, ¿no? Y entonces esto sería resolver un problema, no crear nuevos. Y respetando su biografía, por supuesto, y su diversidad, que es que si esta persona quiere este tipo de relación sexual, está bien, es diversa, y es que al final todos somos diversos, ¿no? Y es cuestión de darse cuenta de esto. Después, trabajar para que perciban su cuerpo como digno y valioso y proteger su desnudez y su intimidad. Las personas que trabajamos con personas con diversidad funcional sabemos que les acompañamos muchas veces al baño, como he comentado antes, les cambiamos de ropa y todo eso. Y hay que intentar proteger su intimidad. Es decir, que no van a tener tanta intimidad como otras personas más autónomas, pero dentro de la falta de intimidad que tienen hay que protegerla al máximo. Es decir, si yo voy con él al baño, no voy a dejar la puerta abierta porque a él no le dé vergüenza, no. Hay que intentar, eh, hay que intentar proteger su desnudez al máximo, protegerles a ellos y que valoren su cuerpo como algo suyo, como algo que el resto tienen que ver cuando ellos quieran y necesiten y no siempre porque sí, porque es que al final pasan de tantos cuidadores y de tantos profesionales y pasan por tantas manos, ¿no? Que al final su cuerpo pasa a ser como algo que no tiene valor para nadie y menos para ellos. Entonces hay que darles ese valor y decirles, esto es tuyo, te pertenece y tú tienes el poder de decir si sí o si no y lo que sea. Y después, pues también para evitar riesgos, aumentar su seguridad y sensación de protección. Pero lo más importante que veo en este último punto es que hay que evitar riesgos, pero sobre todo hay que intentar, en la medida de lo posible, que se autoprotejan. O sea, tenemos que protegerles, pero ellos también tienen que aprender a protegerse, porque nosotros no vamos a estar siempre con ellos en todas las circunstancias. Entonces hay que intentar que dentro de sus posibilidades, ¿no? Sepan poner límites, sepan decir que no si algo no les gusta, eh, tengan autonomía para poder decir hasta aquí, en fin, que tengan, se puedan defender solos y también sepan pedir ayuda, que eso es una gran parte de la autoprotección, ¿no? No solamente saber poner límites, sino si no has sabido poner límites, después saber pedir ayuda y saber a quién dirigirte para pedirlo. Bueno, para conseguir estos objetivos hay que cumplir unas características necesarias, que es que tengan autoestima y un buen autoconcepto, ya que en muchas ocasiones o no aceptan su diversidad funcional o la sociedad o ese rechazo social les hace tener una baja autoestima y un mal autoconcepto y hay que trabajar mucho en ello. Luego que se vean capaces para tener este tipo de relaciones o el tipo de relaciones que quieran, que sientan la seguridad de que pueden hacerlo y de que son valiosos y válidos, ¿no? Después que tengan la información necesaria que he nombrado antes, ¿no? Pues para evitar riesgos, pero también la información necesaria como para disfrutar de su sexualidad y vivirla libremente. Después que tengan relaciones sociales es muy importante, no solamente que se relacionen con su familia y con los compañeros y compañeras del centro, sino que se relacionen en general, que vayan a sitios de ocio, que si pueden irse de vacaciones con compañeras y compañeros, que se relacionen, ¿no? Que tengan relaciones sociales, porque eso es súper importante y súper enriquecedor para ellas, y que tengan intimidad. Si tenemos cubiertas estas características que he nombrado anteriormente, el tema de la intimidad no será un tema tan como peligroso, por así decirlo, ¿no? Si tú has formado a una persona, sabes que tiene información, que tiene la capacidad y sabe que tiene la capacidad, que tiene buena autoestima, sabe poner límites o no sabe pedirlos, pero sabe pedir ayuda, que sabe cuáles son sus barreras, pues tienes que permitirle que tenga una intimidad porque todos necesitamos esa intimidad. Ellos no son ni más ni menos, son iguales que nosotros y necesitan tener ese espacio íntimo en el que nadie les esté vigilando, les esté capando y les esté diciendo esto no, esto es peligroso o lo que sea. Ellos ya conocen los riesgos, ese es el objetivo, conocen los riesgos, conocen los límites y tenemos que darles esa libertad, ¿no? Luego la sociedad es muy importante que se eduque para incluirles porque ellos pueden trabajarse y pueden crecer en este aspecto, pero si la sociedad sigue excluyéndoles es muy complicado
para ellas desarrollar su autoestima y verse capaces y todo eso. Y luego me parece un punto muy importante el hecho de tener referentes, porque bueno, yo pienso que si no sé que existe una opción, es muy complicado que la elija. Si yo nunca he visto en una serie de televisión una persona con diversidad funcional viviendo su sexualidad libremente, yo, imagínate, como persona diversa, no voy a saber que yo también puedo vivir esa sexualidad. Si solamente veo a hombres blancos cis hetero disfrutando de su sexualidad libremente, puedo pensar que yo no puedo hacerlo, ¿no? Entonces, por eso os traigo varios referentes que he visto en series, películas o, bueno, tengo muchos más, he elegido unos cuantos. Si queréis que os mande más, pues me lo pedís. Eh, Os he traído varios referentes para dar visibilidad, ¿no? Y si tenéis familiares con diversidad funcional, pues os enseñáis o vale también para nosotros, ¿no? Para ser conscientes de que esto existe y que está en las series y solamente hay que fijarse. Bueno, hay muchas series en las que no, por desgracia, pero cada vez hay más. Bueno, Love in the Spectrum es un programa de Netflix que son 6 protagonistas. Bueno, es una serie real, es como una especie de first dates, ¿no? Pero de personas con autismo, dentro del espectro autista. Y bueno, es como que tienen citas y ya no es solamente que tengan citas, sino que además tienen una psicóloga que les da como terapia para relacionarse afectivo-sexualmente, cómo tener una cita, cómo relacionarse, cómo hablar con la otra persona, qué preguntarle, qué decirle, esas cosas como para ligar, ¿no? Y es muy interesante tanto para personas neurodivergentes también para que sepan cómo hacerlo y aprender con esa psicóloga también viendo el programa, como para nosotros para ver las dificultades que pueden tener y también ser conscientes de que están en este mundo, también tienen deseos sexuales, también tienen deseos afectivos y quieren tener vínculos y que esto existe, ¿no? Después esta serie, Heartbreak High, es una serie de un instituto que hay varias personas bueno, es de instituto, así que pues lo típico, que tienen como relaciones entre ellos, que si mi primera vez, que no sé qué. Y esta actriz, que es Chloe Hayden, hace de Queenie en la serie. Bueno, es una actriz que también tiene autismo, pero es que en la serie también se dice, o sea, porque muchas veces lo hay, pero no se habla de ello, pues esta actriz en la serie es una chica con autismo que es lesbiana y trata pues los temas que ella tiene dificultades para entender a su pareja, no entiende el lenguaje no verbal, no sabe muy bien cómo reaccionar a ciertas cosas, entonces pues es muy interesante también. Drag Syndrome es un colectivo de personas con síndrome de Down que hacen drag y bueno, pues que defienden que hay que expresarse libremente a través de la vestimenta, del maquillaje, de todo y es muy interesante, es muy interesante. Luego Rudy Jean Rigg es una persona no binaria que también tiene autismo y es activista en redes sociales y ha creado 2 plataformas, Rainbow History Class, que es un Instagram en el que sube historia del colectivo LGTB que no te van a dar en clase, es lo que dice ella, y Transatlética Series, que habla sobre cómo las personas trans están excluidas del deporte. Y bueno, es una activista también del mundo del trastorno del espectro autista y visibiliza mucho al colectivo dentro de este trastorno. Aaron Ross Phillip es una mujer trans afroamericana y con parálisis cerebral, que es modelo e incluso ha salido en un videoclip de Miley Cyrus y bueno, es otro gran ejemplo. Luego Metro 20 es una serie sobre esta mujer, que es la protagonista, que en la serie hace de Juana, que tiene 17 años y quiere vivir sus primeras experiencias sexuales. Y bueno, pues trata un poco pues de eso, de las dificultades que se encuentra, de los mitos que hay a su alrededor, de las creencias que tiene la gente a su alrededor. Y también en la serie luchan porque haya una educación sexual en su instituto para educar en estos temas. Supernormales es una obra de teatro que va a estar en Madrid del 28 de abril al 28 de mayo en el Teatro Valle Inclán
Y bueno, trata sobre, bueno, aparte que los actores y actrices también tienen diversidad funcional, y trata de la sexualidad de estas personas, de cómo se piensa que ellos no tienen el deseo ni tienen capacidad para sentir placer, cómo se les excluye de su sexualidad. No la he visto porque todavía no está en Madrid, pero iré a verla y yo creo que tiene muy buena pinta. Yes We Fuck es un documental de historias reales, de 6 historias reales, eh, sobre personas con diversidad funcional. Sale un ejemplo de asistente sexual, eh, y bueno, pues muestran diversidad sexual totalmente, o sea, muestran diferentes tipos de vincularse, diferentes tipos de mantener relaciones sexuales, personas diversas, es maravilloso. Y Cuerpos Sonoros es un cómic de Jules Marot, que bueno, bueno, cada capítulo trata de una relación diferente. Bueno, es que hay de todo, hay relaciones de personas no binarias, relaciones de poliamorosas, relaciones trans, de todo. Y uno de los capítulos hay una persona en silla de ruedas, y otro de los capítulos hay 2 personas con hipoacusia, es decir, discapacidad auditiva, que hablan en lengua de signos, y me parece muy curioso cómo han representado el lenguaje, bueno, la lengua de signos en cómic, ¿no? Y me encanta. Y bueno, espero que os haya gustado los referentes y la información, y muchas gracias.